Y yo sé que muchas veces quizás te sientes frustrada con el desorden que hay en tu cocina pequeña. O quizás a veces sientes que no puedes moverte sin tropezar con algo. Pues si eso te está pasando, este video es para ti. Porque aquí te voy a revelar 10 de los errores más comunes que pueden estar arruinando la decoración de tu cocina pequeña. Descubre cómo evitar estos problemas y transformar tu espacio en un lugar funcional y elegante. Quédate hasta el final para que no te pierdas ninguno de estos consejos porque son vitales para mantener una cocina bonita y elegante. Empecemos. Y lo primero que vamos a empezar es con los colores oscuros en exceso. Uno de los errores más comunes en las cocinas pequeñas es el uso excesivo de los colores oscuros. Y aunque estos tonos pueden aportar un aire sofisticado y moderno, en espacios reducidos su abuso puede tener el efecto contrario. Esto porque los colores oscuros absorben la luz natural y artificial, haciendo que tu cocina parezca más pequeña y menos acogedora. Esta falta de luminosidad también puede crear una atmósfera opresiva, transformando la experiencia de cocinar en una sensación de confinamiento. Además, una paleta de colores oscuros hace que el espacio se sienta más desordenado de lo que realmente está. Las manchas, las huellas dactilares y el polvo se notan aún más en superficies oscuras, lo que significa que tendrás que esforzarte más para mantener una apariencia limpia y ordenada, lo que añade una carga adicional a tu rutina diaria, quitándote tiempo valioso que podrías dedicar a otras actividades. Para contrarrestar estos efectos, es recomendable optar por colores claros en las paredes y en los muebles principales. Los tonos neutros o los tonos pasteles suaves pueden reflejar la luz y crear una sensación de amplitud, haciendo que tu cocina parezca más grande. Otra estrategia es utilizar los colores oscuros en pequeños detalles o accesorios. Por ejemplo, puedes incorporar utensilios de cocina como jarrones o textiles en tonos oscuros. Con esto vas a añadir profundidad y contraste sin recargar el ambiente. Los electrodomésticos de acero inoxidable o en colores metálicos también pueden aportar un toque sofisticado sin hacer que el espacio se sienta abrumador. Recuerda que lograr el equilibrio entre los colores claros y los colores oscuros es la clave para una cocina pequeña. No temas en probar con diferentes combinaciones hasta encontrar la paleta que mejor se adapte a tu estilo y a tus necesidades, ya que al hacerlo maximizarás la funcionalidad de tu cocina creando un espacio acogedor y visualmente atractivo donde disfrutarás pasar tiempo. Y otro de los errores que debemos evitar en una cocina pequeña son los electrodomésticos grandes. En una cocina pequeña, los electrodomésticos grandes presentan un reto significativo, aunque no lo creas. Un refrigerador voluminoso o una estufa de gran tamaño puede consumir un espacio valioso, haciendo que la cocina se sienta abarrotada y menos funcional. Para abordar este problema, una solución es optar por electrodomésticos compactos o de tamaños reducidos. Por ejemplo, un refrigerador estrecho y alto que aproveche la altura en lugar del ancho puede liberar el espacio en el suelo. De igual manera, una estufa con hornillas más pequeñas y un horno compacto puede brindar la misma funcionalidad sin ocupar tanto espacio. Otra estrategia es incorporar electrodomésticos multifuncionales o un lavavajilla compacto que se pueda instalar debajo del fregadero. Estos ofrecen múltiples funciones en un solo dispositivo, ahorrando espacio y proporcionando versatilidad. Con estas soluciones es posible maximizar el espacio y mantener la eficiencia sin comprometer el estilo de tu cocina. Además, considerar la disposición y la ubicación de los electrodomésticos puede marcar una gran diferencia en la percepción del espacio. Integrar los electrodomésticos en el diseño de la cocina, como por ejemplo instalar el horno y el microondas en una torre, puede liberar espacio en la encimera y de esa manera vas a crear una apariencia más ordenada y moderna. También utilizar electrodomésticos integrados que se oculten detrás de los paneles del mismo material que los armarios te va a ayudar a crear una estética uniforme y menos cargada visualmente. Siempre recuerda que es importante pensar en el almacenamiento. Por eso, elige muebles de cocina con espacio de almacenamiento integrado para los electrodomésticos, como por ejemplo una batidora o una tostadora. Así los podrás tener fuera de la vista cuando no los necesites, reduciendo el desorden y aprovechando al máximo cada rincón. Con estas estrategias puedes transformar tu cocina pequeña en un espacio eficiente, funcional y elegante. Y otro de los errores que debemos evitar para decorar una cocina pequeña son las estanterías abiertas en exceso. Y es que no vamos a negar que las estanterías abiertas en exceso pueden ser un desafío en cocinas pequeñas.
ya que si estas bien ofrecen una forma de exhibir los utensilios y las vajillas, en exceso puede generar una sensación algo así como de desorden visual. En una cocina pequeña es crucial mantener el equilibrio visual. Las estanterías abiertas pueden funcionar maravillosamente para exhibir algunos elementos decorativos o de uso frecuente, pero cuando se abusa de ellas pueden hacer que el espacio se vea más saturado. Una solución efectiva es combinar estanterías abiertas con almacenamientos cerrados. Esto te va a permitir mostrar tus piezas favoritas mientras que mantienes otros artículos ocultos, evitando el desorden visual. Además de seleccionar cuidadosamente qué mostrar en las estanterías, esto puede contribuir a una sensación de orden y de espacio. Puedes decidirte por una paleta de colores limitadas y agrupar objetos similares que puedan crear una estética más cohesiva. Otra estrategia es limitar la cantidad de estanterías abiertas en áreas específicas, como sobre la zona de preparación o cerca de la estufa. Al reducir la cantidad de estanterías, puedes mantener el equilibrio entre la funcionalidad y la estética, logrando que tu cocina pequeña se sienta más espaciosa y organizada. Y si los estantes abiertos en una cocina pequeña pueden dar un aspecto descuidado, imagínate que puede hacer un mueble de gran tamaño. Recuerda que es una cocina pequeña y los muebles de gran tamaño pueden dominar el espacio, haciendo que la habitación se sienta más reducida. Elegir muebles proporcionados al espacio disponible es fundamental para una sensación de amplitud y de funcionalidad. Piensa en muebles más pequeños o modulares. Esta es una solución eficaz para maximizar cada centímetro sin comprometer el estilo o la comodidad. Otra estrategia es elegir muebles multifuncionales. Por ejemplo, una isla de cocina con almacenamiento incorporado proporcionará un espacio adicional para guardar utensilios. De igual manera, funciona como una superficie de trabajo o un lugar para comer. Los muebles con múltiples propósitos ayudan a ahorrar espacio y a mantener la cocina organizada. Otra solución es utilizar muebles que se puedan guardar cuando no estén en uso. Por ejemplo, mesas pegables o sillas apiladas que se puedan retirar fácilmente para liberar espacio. Estos muebles, versátiles, son ideales para cocinas pequeñas, ya que ofrecen flexibilidad de adaptarse en los espacios según las necesidades del momento. También es recomendable aprovechar la altura de la cocina con muebles que lleguen hasta el techo, ya que proporcionan un amplio espacio de almacenamiento liberando otras áreas de la cocina. Estanterías altas o gabinetes con puertas corredizas pueden ser una excelente opción para almacenar artículos que no se estén usando con frecuencia, manteniendo la encimera despejada y el espacio ordenado. Al seleccionar muebles para una cocina pequeña, es importante pensar en los términos de escala y proporción. Los muebles de tamaños grandes resultan atractivos, pero si no se adaptan al espacio disponible, pueden hacer que la cocina se sienta apretada e incómoda. Al elegir muebles proporcionados y multifuncionales, puedes optimizar el espacio y crear una cocina que sea tanto práctica como estéticamente agradable. Y para que veas lo importante de elegir los muebles proporcionales al espacio, déjame contarte algo que hace mucho tiempo me pasó. Estoy segura que después de escuchar esta historia que te voy a contar, vas a pensar 2 veces antes de comprar algo solamente porque lo ves lindo. Yo siempre soñé con tener una cocina digna de revista, y aunque mi espacio era pequeño, cuando me mudé ahorré durante meses para comprar una isla de cocina, esa que había visto en una tienda y que me dejó impresionada. Tenía un diseño elegante y mucho espacio para guardar cosas, y eso yo lo necesitaba. Estaba tan emocionada que ni siquiera me detuve a medir el espacio de la cocina donde la iba a colocar. Yo lo que quería era mi isla y por eso no me tomé el tiempo de medir ni nada, porque nada se podía interponer entre esa isla y yo. Gran error. Pero mi sorpresa fue cuando la instalaron. Ahí la cosa inmediatamente cambió. La isla era tan grande que apenas podíamos movernos alrededor de ella. Y el otro problema era que para abrir el horno o el refrigerador tenía que empujar la silla que estaba al otro lado. Y eso me tenía algo así como ya frustrada y estresada. Es más, incluso hasta dejé de usar la cocina como que no sé, como que no era lo que yo quería y como que me frustré. Pero eso no fue lo peor. Cuando a mí se me ocurrió un día organizar una reunión con mis amigas del trabajo y en medio de todo eso, una de ellas tropezó con la esquina de la isla. Imagínense qué pasó. Ella venía con un plato en la mano. Ese plato terminó en el piso, justamente encima del pie de una de mis compañeras. Ya ustedes se pueden imaginar cómo yo me sentí. Pero definitivamente, esa noche me di cuenta de que esa isla que yo tanto amaba se había convertido en el error de decoración que yo había elegido para esa cocina de revista que yo quería. Porque mi cocina
era pequeña. Al final tuve que venderla y comprarme una más pequeña. Y después de ahí volvió la paz a mi cocina. Por eso es que les digo que antes de seleccionar cualquier mueble, sea para una cocina pequeña, una cocina grande, una sala, para cualquier espacio, no lo compres solamente porque te gusta y porque se ve bonito. Y ahora quiero que me cuentes desde tu experiencia, porque yo sé que no estoy sola en esta situación. Yo sé que quizás a más de una de ustedes le ha pasado esto. Díganme cuál ha sido tu experiencia, cuál ha sido ese mueble o ese accesorio decorativo que compraste y que después te arrepentiste. Déjamelo saber aquí debajo en los comentarios. Anímate a comentar porque yo sé que no estoy sola. Y si hablamos de las cosas que pueden arruinar la decoración de nuestras cocinas pequeñas, no podemos dejar de mencionar la iluminación insuficiente. Y así como los muebles de gran tamaño pueden saturar visualmente una cocina pequeña, la iluminación insuficiente puede hacer que el espacio se sienta más reducido de lo que realmente es. Y es que una iluminación insuficiente hace que incluso la cocina más organizada se sienta estrecha y poco acogedora. Para evitar esto es esencial maximizar la luz disponible y crear una atmósfera luminosa. Una solución efectiva es incorporar múltiples fuentes de luz. En lugar de depender de una sola luz en el techo, considera agregar iluminación debajo de los gabinetes para iluminar las superficies debajo. Esto va a mejorar la visibilidad de la cocina, añadiendo una capa de luz que hace que el espacio parezca más amplio. Las luces empotradas en el techo o las lámparas colgantes también pueden ayudarte a distribuir la luz de manera más uniforme por toda la cocina. Otra táctica importante es aprovechar al máximo la luz natural. Para esto, mantén las ventanas despejadas o utiliza cortinas ligeras y translúcidas que te permitan entrar la luz sin obstrucciones. Esto ilumina naturalmente el espacio, haciendo que la cocina se sienta más grande y acogedora. Además, colocar la zona de trabajo o la mesa del comedor cerca de la ventana maximizará el aprovechamiento de la luz durante el día. Si tu cocina tiene un comedor integrado, una lámpara colgante sobre la mesa puede crear un punto focal y añadir un toque acogedor. Asegúrate de que la luz sea regulable para ajustar la intensidad según la ocasión, creando una atmósfera versátil para diferentes momentos del día. Con estas sugerencias te aseguro de que tu cocina pequeña estará bien iluminada, será más funcional y más acogedora. Y es que la iluminación adecuada puede transformar por completo la sensación de espacio en tu cocina, haciéndola parecer más grande, luminosa y agradable para trabajar y disfrutar. Si te está gustando este video y entiendes que estos consejos pueden arruinar la decoración de tu cocina pequeña, te invito por favor a que me des un like y lo compartas. Para ti es gratis, pero para mí es súper importante. Por favor, espero tu like. Después de considerar cómo la iluminación insuficiente puede hacer nuestros espacios más pequeños de lo que realmente son, en una cocina pequeña es igualmente importante pensar en los accesorios, sobre todo aquellos que son innecesarios, ya que también pueden saturar el espacio. En una cocina pequeña cada centímetro cuenta, y es que a menudo acumulamos aparatos y utensilios que prometen facilitarnos la vida, pero que en realidad apenas los usamos. Estos objetos terminan ocupando espacio valioso y complicando la organización, como por ejemplo las máquinas de hacer helado o tostadas de pan con formas específicas. Pueden parecer divertidos al principio, pero rara vez se utilizan con regularidad. Además, ocupan espacio considerable en las encimeras o en los armarios, limitando tu área de trabajo. Utensilios especializados como cortadores de aguacate o peladores de piña son otro ejemplo de accesorios que puedes considerar innecesarios, y aunque están diseñados para hacer tareas específicas, suelen ser menos versátiles que los utensilios tradicionales. Una buena cuchilla y una tabla de cortar pueden hacer el trabajo igual de bien sin ocupar espacio adicional. Antes de adquirir estos nuevos accesorios de cocina, es importante considerar su funcionalidad y la frecuencia de uso. Por eso opta por accesorios que sean multifuncionales, que te ahorren espacio y que se adapten a diversas tareas. De esta manera, mantendrás tu cocina ordenada y eficiente. En lugar de comprar el último gadget de moda, piensa en la versatilidad y en la practicidad. Como te dije al principio, unos buenos cuchillos, una tabla de cortar y utensilios básicos pueden ser mucho más útiles que una colección de artefactos especializados. Otra recomendación es aprovechar al máximo los elementos que ya tienes. Muchas veces, un solo accesorio puede cumplir múltiples funciones si le das la oportunidad. Por ejemplo, una batidora de mano que te sirva para mezclar, triturar y batir, puede reducir la necesidad de otros aparatos. Recuerda que la clave está en la simplicidad. Menos es más, especialmente en las cocinas pequeñas. Por eso te invito a que te deshagas de todos estos utensilios innecesarios y que te concentres en aquellos que pueden mantener tu espacio funcional y agradable. Verás que tu cocina será más espaciosa y más eficiente para preparar tus comidas diarias.
Y aquí pasamos a otro punto clave en la optimización del espacio de tu cocina pequeña, y son las puertas y los gabinetes oscuros, las cuales a primera vista podrían parecer una elección sólida y práctica. Sin embargo, en espacios reducidos, este tipo de puertas puede contribuir a una sensación de claustrofobia y pesadez visual. Y es que cuando abres un gabinete con el interior oscuro, te enfrentas a un espacio oscuro, valga la redundancia, y cerrado, donde es difícil de encontrar lo que necesitas de un vistazo. Y esto hace que la cocina se sienta más pequeña y desordenada. Además de esto, los gabinetes de cocina con las puertas oscuras no reflejan la luz. En el mundo de la decoración de interiores, cada detalle cuenta, y los gabinetes no son la excepción. Si aspiras a tener una cocina lujosa, considera las puertas con acabados brillantes o las vitrinas con vidrios translúcidos que aporten elegancia y amplitud. Este tipo de puertas no solamente va a facilitar la visibilidad de su contenido, sino que también va a reflejar luz, creando una sensación de luminosidad y sofisticación. Así, elementos claves del diseño de interiores como la distribución de la luz y la percepción del espacio se integrarán para transformar la cocina pequeña en un lugar más abierto y acogedor. Y después de considerar cómo las puertas y los gabinetes oscuros pueden influir en la sensación del espacio de una cocina pequeña, pasemos ahora a otro elemento crucial, una mesa de comedor grande, la cual puede convertirse en un verdadero desafío. ¿Te acuerdas de mi historia de la isla? Pues por ahí va la cosa. Aunque la idea de tener una mesa espaciosa resulta tentadora, es fundamental adaptar el mueble al espacio disponible. Esto para evitar que la cocina se sienta abarrotada. Una de las estrategias más efectivas es elegir las mesas más pequeñas o diseños plegables, que puedan expandirse solo cuando sea necesario. Las mesas redondas también son ideales, ya que facilitan la circulación y ocupan menos espacio. Si tu cocina es larga, una mesa rectangular y estrecha puede encajar perfectamente contra la pared, dejando espacio para moverse. Además, las mesas con almacenamiento integrado, como cajones o estantes, ofrecen una solución práctica para guardar utensilios o manteles, optimizando cada centímetro. La ubicación de la mesa es la clave. Colócala cerca de una ventana y aprovecha la luz natural. Así vas a crear una sensación de amplitud. Si la mesa es plegable, puedes guardarla fácilmente cuando no la estés usando, liberando más espacio. Las sillas también son importantes. Opta por bancos o taburetes que se deslicen debajo de la mesa cuando no se usen. Esta es una excelente manera de reducir el espacio que ocupan. Igual, si eliges sillas con respaldos bajos, contribuirás a un aspecto más despejado y visualmente menos cargado. En cuanto al estilo, una mesa de líneas sencillas y colores claros hace maravillas para mantener la sensación de amplitud. Los tonos claros siempre reflejan luz, dando una sensación de aire y de espacio, lo cual es fundamental en áreas reducidas. Y otro elemento que debemos evitar en una cocina pequeña son los suelos oscuros. Los suelos oscuros pueden dar un toque elegante y contemporáneo a una cocina pequeña, pero también pueden hacer que el espacio se vea más reducido. Para equilibrar estos efectos, una solución es usar alfombras o tapetes en tonos claros o con patrones llamativos. Estos elementos, aparte de que añaden textura y calidez, también ayudan a romper el color oscuro del suelo. Otra estrategia es incorporar muebles y accesorios que contrasten con el suelo oscuro. Por ejemplo, una mesa de comedor de madera clara o lacada en blanco. Esto puede crear un equilibrio visual, evitando que el ambiente se sienta demasiado pesado. Si estás pensando en renovar el suelo, podrías considerar materiales con acabados mate en lugar de brillantes. Los acabados mate pueden ser menos propensos a mostrar huellas y suciedad, lo cual es una ventaja en una cocina donde el tráfico es constante. También puedes decidirte por un piso de madera oscuro con vetas visibles que añada toques de textura y que pueda disimular el desgaste con el paso del tiempo. Ten presente que aunque los suelos oscuros a veces pueden ser un desafío en una cocina pequeña, con algunos ajustes y elementos puedes disfrutar de su sofisticación sin sacrificar la sensación de espacio. Recuerda que siempre es cuestión de equilibrar los elementos y jugar con los contrastes. Al final del día se trata de encontrar el equilibrio perfecto para que tu cocina sea tanto estéticamente agradable como funcional. Otro punto importante que debemos hablar son las encimeras desordenadas. En una cocina pequeña, mantener las encimeras libres de desorden es la clave para maximizar tanto la funcionalidad
como la estética. Una encimera abarrotada con electrodomésticos, utensilios y otros artículos puede dificultar definitivamente la preparación de los alimentos y hacer que la cocina se sienta aún más reducida. La primera solución es priorizar la organización. Guarda en los gabinetes o cajones los utensilios que no usas diariamente. Utiliza organizadores verticales como estantes o ganchos para aprovechar las paredes y mantener a mano los utensilios sin ocupar espacio de trabajo. Agrupar elementos en bandejas o cestas es otra táctica eficaz, ya que facilita la limpieza y puedes mover la bandeja completa cuando necesites más espacio. Considera la incorporación de una tabla de cortar extraíble o una tapa de fregadero, que ofrezcan un espacio adicional para preparar los alimentos y que puedan guardarse fácilmente cuando no se utilicen. También puedes optar por maximizar el espacio de almacenamiento en tus gabinetes, y para esto, añadir estantes adicionales o divisores dentro de los armarios te permite guardar más objetos fuera de la vista, manteniendo la encimera despejada. Además, los organizadores de cajones te ayudan a mantener los utensilios en orden, facilitándote el acceso a lo que necesitas sin crear desorden. Por último, adopta la mentalidad de menos es más. Mantén los elementos esenciales en la encimera como un frutero o una cafetera. Esto para evitar la sensación de desorden. Al mantener las superficies despejadas, lograrás que tu cocina parezca más amplia y acogedora. Y como ves, aquí te acabo de dar 10 consejos para que tengas esa cocina de revista y soñada que siempre has querido. Pero quiero que me cuentes en los comentarios cuál de estos consejos vas a implementar, cuál no implementarías o cuál ya implementaste y que definitivamente no lo volverías a hacer. Quiero que me cuentes tu experiencia. Si has tenido una mala experiencia en la decoración de tu cocina, cuéntame más de ti porque quiero saber. Así que te voy a estar esperando aquí debajo en los comentarios y vamos a empezar una buena conversación. Como sé que te encantan estos videos de decoración, aquí te voy a dejar otro video de decoración igual de espectacular. No olvides darme un like, compartirlo, suscribirte y activar la campana de notificaciones para que sepas inmediatamente cada vez que yo suba un nuevo video. Un beso, Dios te bendiga y hasta el próximo. Bye.